vamos a analizar el texto y el contenido de la ley hoy, sin perjuicio de que en el futuro, pues seguro que habrá novedades, seguro que habrá interpretaciones y seguro que habrá aplicaciones distintas de la ley en distintos aspectos. Entramos ya a ver un poco el contenido de la ley y empezamos con la definición que nos da la propia ley de lo que se considera trabajo a distancia. Coloquialmente estamos hablando permanentemente de teletrabajo. Pues bien, técnicamente la ley habla de trabajo a distancia y lo define como toda aquella forma de organización del trabajo o de realización de una actividad conforme a la cual ésta debe cumplir las siguientes características. Primero, la actividad se desarrolla en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar que ésta elija. Lo importante es que es la persona trabajadora la que elige el sitio desde donde va a desempeñar la actividad. Segundo, que la actividad se desarrolle durante toda la jornada o parte de ella, es decir, podemos tener parte de trabajo en presencial y parte de trabajo a distancia. Y tercero, y esta es una de las características importantes a reseñar de la nueva regulación, que debe tener siempre carácter regular. Y la ley define esa regularidad cuando la prestación del trabajo a distancia se realiza con un mínimo del 30% de la jornada en un periodo de referencia de 3 meses. Por lo tanto, toda aquella prestación de trabajo a distancia que se desarrolle en el domicilio o en el lugar que elija la persona trabajadora por una duración superior al 30% de la jornada, se considerará trabajo a distancia y estará sujeto a esta ley. Todo lo que sea inferior a ese 30% se considerará también trabajo a distancia, pero no tendrá o no estará sujeto a las obligaciones de la presente ley. Por lo tanto, aspecto importante a considerar y a tener en cuenta siempre a la hora de decidir si trabajo a distancia sí, trabajo a distancia no, valorar el porcentaje de jornada. La ley también nos habla como una subespecie del trabajo a distancia y menciona, ahora sí, el teletrabajo. Y lo define expresamente como aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Por lo tanto, vemos ya que tenemos dos posibilidades de trabajo a distancia. Aquel específicamente considerado como teletrabajo, que es el que se desarrollará prevalentemente con medios técnicos, telemáticos, y aquel otro que se podrá desarrollar trabajo a distancia en el domicilio o lugar que elija la persona trabajadora, pero sin el uso prevalente de esos medios telemáticos. Y por otra parte, en tercer lugar, define la ley el trabajo presencial, por diferencia o por exclusión, que es aquel que se presta en el centro de trabajo o en el lugar, en este caso, determinado por la empresa. Características del trabajo a distancia también reguladas en la ley. En primer lugar, ya hemos dicho, ese carácter regular. Por lo tanto, cuando existe una irregularidad, cuando una semana puedo trabajar desde casa y la otra semana no, cuando no existe esa regularidad, no tendrá la consideración de trabajo a distancia a efectos de aplicación de la ley. Segunda característica muy importante también, la voluntariedad. La voluntariedad del trabajo a distancia tanto para empresa como para trabajador. Quiere decir esto que no puede ser impuesto el trabajo a distancia por parte de la empresa utilizando, por ejemplo, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. No puede la empresa obligar al trabajador, no puede el trabajador obligar a la empresa. Es necesario un acuerdo entre ambas partes. Y este acuerdo es necesario tanto para el comienzo de la prestación de la actividad a distancia como para cualquier modificación que se pueda producir. Y aquí viene, desde mi punto de vista, uno de los principales problemas que pueda dar lugar en la aplicación de esta ley, que es aquí y en el siguiente supuesto, la reversibilidad. La tercera característica, la reversibilidad. Es decir, si es necesario el acuerdo para iniciar la prestación de trabajo a distancia, también es necesario el acuerdo para finalizar la prestación del trabajo a distancia. Por lo tanto, las empresas podrían verse en problemas a la hora de, imaginemos el caso de un trabajador que está trabajando a distancia, la empresa decide cambiar la situación y el trabajador no quiere voluntariamente llegar al acuerdo para volver a trabajar a su puesto de trabajo en presencia. Por lo tanto, tanto la voluntariedad como la reversibilidad pueden ser circunstancias que den lugar a problemas en el futuro. Este aspecto concreto de la reversibilidad quiere decir que la situación de trabajo a distancia no es en absoluto indefinida o permanente. Puede ser cambiada en cualquier momento, insisto, y como digo, siempre con acuerdo entre las partes. Siempre con acuerdo entre las partes. Y aquí es uno de los aspectos que se deja abierto también a la negociación colectiva. La negociación colectiva podrá fijar los supuestos en los que deba aplicarse esa reversibilidad
y quizá sea una de las vías que podamos tener abiertas para fijar criterios y para tener las opciones, en la empresa y trabajador sepan cuáles son las opciones en las que o a través de las cuales el trabajo a distancia puede ser revertido. Y una última característica en este caso es la especial protección del trabajador. La especial protección del trabajador, en el texto completo de la ley se establece todo un contenido de derechos a favor del trabajador y, por otra parte, ese mandato específico regulado en el artículo 5.2 del propio Real Decreto Ley, que nos dice que la negativa de la persona a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral. Quiere decir esto, que cualquier dificultad en general que pueda surgir por la aplicación del trabajo a distancia, bien, no podrá ser utilizada por la empresa como una causa objetiva para un despido del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Lo cual se ha llegado a decir en alguna de las reuniones que hemos mantenido que podríamos estar hablando casi de una derogación tácita del artículo 52, o al menos de los apartados A y B del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Veremos cómo se va aplicando esta situación en el futuro. El ámbito de aplicación de la nueva ley está también restringido, no se aplica a todo el mundo. Entonces, la ley expresamente especifica que se aplicará única y exclusivamente a las relaciones laborales del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, que ahí lo transcribo. Los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización de una persona física o jurídica denominada empresario, es decir, lo que comúnmente conocemos como el contrato de trabajo. Matizo ya que no es aplicable a los autónomos y, por ejemplo, tampoco es aplicable a las relaciones laborales de carácter especial reguladas en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores. Un matiz que también nos introduce la norma con respecto a los contratos con menores y los contratos formativos. En este caso, para este tipo de contratos podrá aplicarse el trabajo a distancia, sí, pero la ley establece que la presencialidad del trabajo en el centro de trabajo debe ser como mínimo un 50% de la jornada. Un 50% de la jornada debe realizarse en presencial en el caso de contratos con menores y contratos formativos. Teniendo en cuenta que en el régimen general hemos visto que no hay un mínimo. A partir del 30% se considera trabajo a distancia, pero podría llegar hasta el 100%, lo que equivaldría a un 0%, a nada de trabajo en el centro de trabajo. Otro de los elementos esenciales y novedosos de la ley. Yo creo que es el elemento quizá más importante y que más deban tener en cuenta las empresas a la hora de preparar el trabajo a distancia de sus trabajadores, que es el acuerdo de trabajo a distancia, el documento que va a regular las relaciones entre empresa y trabajador en este trabajo a distancia. El anexo al contrato de trabajo, que es, como digo, el que va a regular todas las condiciones del trabajo a distancia. Y la ley nos dice que deberá realizarse obligatoriamente por escrito, que tiene que hacerse o bien incorporado al contrato de trabajo inicial, si desde el momento de la relación laboral esta se va a prestar a distancia, o bien en un momento posterior, cuando empresa y trabajador deciden el cambio de modalidad, pero siempre antes del inicio de la prestación. Por lo tanto, no podemos mandar a un trabajador a trabajar a casa sin haber preparado, firmado el documento de acuerdo de trabajo a distancia. Y teniendo en cuenta, además, que una copia básica de este documento deberá ser entregado a la representación legal de los trabajadores y también a la oficina de empleo, siempre en ambos casos en el plazo de 10 días desde su formalización. También nos dice la ley que la representación legal de los trabajadores tiene la obligación de firmar el recibí como forma que tenga la empresa de acreditar la entrega de esta documentación. Y otras características, en este caso, como hemos dicho antes, el acuerdo de trabajo a distancia también es modificable. Por supuesto, si el trabajo a distancia se puede modificar, todas las modificaciones habrá que reflejarlas en las sucesivas modificaciones del acuerdo firmado con el trabajador. Y como digo, siempre sin olvidar que estamos ante un acuerdo voluntario. ¿Cuál es el contenido de este trabajo a distancia? El artículo 7 de la ley nos regula este contenido como contenido mínimo. Un contenido mínimo y en este caso obligatorio. Y así
nos habla del inventario de los equipos, medios, equipos y herramientas que exigen el desarrollo del trabajo a distancia, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como la vida útil o periodo máximo de renovación de estos. La relación del inventario de medios que la empresa, en este caso, va a poner a disposición del trabajador. En segundo lugar, una enumeración de los gastos que pueda tener la persona trabajadora por el hecho de prestar el trabajo a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente deberá abonar la empresa y el momento y forma para realizar la misma. Por lo tanto, otro de los aspectos fundamentales de esta ley, de esta regulación, es que todos los gastos relacionados con el trabajo a distancia deben ser asumidos y sufragados por la empresa. Por lo tanto, en el documento Acuerdo de Trabajo a Distancia deberá reflejarse cuáles son esos gastos, cuál es la estimación de gastos y cuál será la forma de su compensación. En tercer lugar, el horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de este horario de trabajo las reglas de disponibilidad. Es decir, se permite la flexibilidad. Podemos fijar un horario de trabajo, pero se puede fijar también una flexibilidad en la aplicación de ese horario de trabajo a lo largo de toda la jornada. En cuarto lugar, el porcentaje del trabajo a distancia y la distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia en su caso. El centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora, ¿no?, donde en su caso desarrollará la parte de jornada presencial si así se hubiera pactado. El lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia. Otro dato importante, otro elemento importante. El lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora debe fijarse en el acuerdo de trabajo a distancia. Y como hemos dicho que este acuerdo de trabajo a distancia debe aprobarse siempre de común acuerdo entre empresa y trabajador, quiere ello decir, yo interpreto, que el trabajador no tiene libertad para cambiar constantemente de lugar de trabajo a distancia. Si yo decido que voy a desempeñar mi actividad en mi domicilio particular, tendré que llegar a un acuerdo con la empresa si quiero cambiar ese domicilio particular para prestar el trabajo a distancia. Imaginemos un periodo de verano donde una persona que está trabajando a distancia en su domicilio particular decide que se va, entre comillas, de vacaciones a una segunda residencia. Pues si está pactado en el acuerdo de trabajo a distancia que debe desempeñar su actividad en su domicilio particular, en un domicilio concreto, no podría el trabajador libremente cambiar de domicilio, irse a una segunda residencia sin contar con el acuerdo de la empresa. Elemento también importante, como luego veremos a la hora de hablar de la prevención de riesgos laborales. También debe fijarse en el contenido del acuerdo a distancia los plazos de preaviso para la reversibilidad. Esto quedará sujeto también a la negociación colectiva, pero bueno, si queremos hablar de reversibilidad debemos fijar las condiciones en el acuerdo de trabajo a distancia. Los medios de control empresarial de la actividad, luego entraremos en más detalle en este tema, y la duración del trabajo a distancia, si no le queremos dar una duración indefinida, si prevemos que sea una situación provisional o limitada en el tiempo. Dos aspectos fundamentales que también deben entrar en el acuerdo de trabajo a distancia y que luego también veremos un poquito más en detalle son las instrucciones dictadas por la empresa en materia de protección de datos. La empresa puede dictar medidas de protección de sus propios datos en la utilización de los trabajadores en el trabajo a distancia, si bien estas instrucciones deben realizarse siempre con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras. Y también las instrucciones dictadas por la empresa sobre la seguridad de la información. En este caso concreto, es una curiosidad de la norma, dices, las medidas de seguridad en materia de protección de datos deben realizarse o pactarse con la participación legal de los trabajadores. Sin embargo, las instrucciones sobre seguridad de la información no tiene por qué participar la representación legal de los trabajadores y solamente exige la ley la previa información a dicha representación legal. Como digo, todos los apartados anteriores tienen la consideración de contenido mínimo obligatorio y deben aparecer en ese acuerdo de contrato de trabajo a distancia. Sin perjuicio de ello, entiendo que la empresa y el trabajador pueden pactar la inclusión en ese documento de cualesquiera otros aspectos que consideren oportunos o necesarios para regular esta relación. Y así, por ejemplo, ya he comentado en varias ocasiones, a mí sí que se me ocurre un aspecto concreto que sería hasta tanto la negociación colectiva pueda fijar esos criterios para la reversibilidad,
y teniendo en cuenta esa teórica posible oposición, tanto por parte de empresa como por parte de trabajador, de la vuelta del trabajo a distancia a un trabajo en presencial, incluir en ese acuerdo de trabajo a distancia cuáles serían los supuestos y las condiciones en las que la empresa pueda pedir la reversibilidad con el fin de intentar evitar posibles negativas por parte de los trabajadores. Entramos en uno de los aspectos más completos, por decirlo de alguna forma, de la ley y también, desde mi punto de vista, poco novedoso. Porque, como veremos, bueno, pues la ley recoge todo un conjunto de derechos de los trabajadores, unos cuantos, pero, como digo, poco novedoso porque, como veis, son reglas generales que ya aparecen en otra normativa y que yo creo que son comúnmente conocidas y de común aplicación. Y así, por ejemplo, la regla general que nos establece la Ley de Trabajo a Distancia es que los trabajadores a distancia tendrán siempre los mismos derechos que hubieran disfrutado en el caso de actividad presencial. Bien, parece lógico y razonable pensar que todos los trabajadores de la empresa tienen que disfrutar de los mismos derechos. Luego veremos algún matiz con respecto a los trabajadores a distancia, pero en principio la regla general es que todos los trabajadores a distancia deben tener los mismos derechos que el resto de trabajadores y, por supuesto, los mismos derechos que hubieran tenido de haber desarrollado su actividad o de desarrollar su actividad en manera presencial. Nos especifica la ley que los trabajadores a distancia no pueden sufrir ningún perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales y habla de retribución, de la estabilidad en el empleo, del tiempo de trabajo, formación y promoción profesional. También parece lógico entender, sin necesidad casi de que la ley nos lo recuerde, que efectivamente por el mero hecho de que un trabajador trabaje a distancia y no en el centro de trabajo, no tiene por qué ver mermada su retribución, ni mermada ni ampliada, pues depende, la retribución será la que sea, la que esté establecida en la negociación colectiva. Tampoco tiene por qué verse afectado por la estabilidad en el empleo. El tiempo de trabajo no puede ser o no tiene por qué ser distinto. En general, como digo, se trata de no establecer ningún tipo de modificación o discriminación con respecto a los trabajadores que prestan su trabajo a distancia. Tampoco nos dice la ley que pueden sufrir ningún tipo de perjuicio ni modificación en las condiciones pactadas por dificultades técnicas u otras dificultades de desarrollo de trabajo a distancia, no imputables al trabajador. Imaginemos dificultades técnicas de conexión. Oiga, pues no, mire usted, voy a sancionar al trabajador o le voy a dejar sin pagar 2 o 3 días porque hay una caída en la red o hay una dificultad técnica. No, el trabajador tampoco podrá verse afectado en modo alguno por ninguna dificultad técnica que pudiera derivarse de la aplicación del trabajo a distancia, que no sea imputable al propio trabajador. Y también especifica la ley que los trabajadores a distancia tendrán exactamente igualdad de derechos en materia de conciliación, incluido también el derecho de adaptación de jornada del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Más derechos de los trabajadores regulados hasta vez en el capítulo 3º de la ley, un capítulo entero dedicado a los derechos de los trabajadores, que los vamos a ir mencionando y haciendo algún comentario con respecto a ellos. En primer lugar, los trabajadores tienen derecho a la prioridad para ocupar puestos de trabajo presenciales. Trabajadores a distancia que vengan desarrollando su prestación a distancia desde el inicio de la relación laboral y a jornada completa tendrán preferencia y prioridad para ocupar puestos de trabajo presenciales que queden vacantes en la empresa. Y ahí otra de las obligaciones de la empresa, que luego veremos, es informar a la representación legal de los trabajadores de cuál es esa relación de plazas vacantes que vayan quedando para poder ser ofrecidas a este tipo de trabajadores a distancia. Insisto, especifica la ley trabajadores a distancia desde el inicio de la relación laboral y a jornada completa. Los trabajadores tendrán derecho a la formación, tanto formación genérica que pueda desarrollarse a cargo de la empresa, como formación específica para el correcto y completo desarrollo del trabajo a distancia. Tendrán, por supuesto, el derecho a la promoción profesional. El trabajo a distancia no puede evitar que el trabajador a distancia no se vea incurso en procesos de ascenso o de promoción profesional. Tendrán derecho, esto sí es una novedad, a la dotación suficiente y al mantenimiento adecuado por la empresa de los medios, equipos informáticos y herramientas que se pongan a su disposición. Y así nos dice la ley que las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad. También especifica en los términos establecidos en su caso en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.
y siempre sin perjuicio de lo referido en el acuerdo de trabajo a distancia pactado con el trabajador. Por lo tanto, obligación para la empresa, derecho del trabajador. Si la empresa pone un ordenador a mi disposición y el ordenador se estropea, yo no tengo por qué utilizar un medio propio, un ordenador propio, y la empresa estará obligada a cambiarme el ordenador o a arreglar el ordenador estropeado. También garantiza la ley la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, especialmente, lógicamente, en el caso del teletrabajo. Otro derecho también importante y novedoso en esta ley es el derecho al abono y compensación de gastos. Y nos dice exactamente la ley que el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de la actividad laboral. También deja la puerta abierta a que los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para la determinación y compensación o abono de estos gastos. Por lo tanto, primer paso, acuerdo de trabajo a distancia, acuerdo con el trabajador, es decir, qué medios, equipos, herramientas, sobre todo esa expresión, medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Venimos durante este tiempo oyendo hablar de si el trabajador tendrá derecho a que la empresa le pague el gasto de energía eléctrica, la calefacción, determinados gastos comunes que tenemos todos en nuestras viviendas y que podrían verse, pregunto entre interrogaciones, podrían verse alterados por el desarrollo de trabajo a distancia, sí o no. Pues bien, será el acuerdo de trabajo a distancia y en su caso la negociación colectiva la que deba determinar exactamente qué tipo de gastos van a ser compensados por parte de la empresa y sobre todo la forma de compensación. Hay normativa europea que regula, por ejemplo, compensación a base de el pago al trabajador de un talto alzado, una cantidad fija al mes con independencia de cuál sea el gasto real que se pudiera producir. Pero bueno, lo importante aquí es el derecho del trabajador y la obligación correlativa de la empresa al abono y a la compensación de gastos. Tiene también el trabajador un derecho a horario flexible en los términos del acuerdo de trabajo a distancia y siempre respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempos de trabajo y de descanso. Eso es absolutamente inevitable. Tiene derecho a un registro horario adecuado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.9. ¿Qué es un registro horario adecuado? Pues la ley no especifica nada. Nos habla únicamente de que el registro horario deberá reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora realiza el trabajo a distancia, dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y que deberá incluir, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada. Es decir, ninguna novedad con respecto al régimen general de registro horario del resto de trabajadores. Y llegamos a otros aspectos también quizá más importantes y que casi seguro más conflicto va a generar de cara a futuro, que es el derecho del trabajador a la prevención de riesgos laborales. Decíamos antes que el trabajador a distancia no tiene por qué verse privado de ninguno de los derechos ni ningún menoscabo en sus derechos o en la relación de derechos que tendría de realizar su trabajo presencial. Pues bien, si el trabajo presencial supone la obligación para la empresa de la aplicación de la normativa de la prevención de riesgos laborales, también es obligatorio para la empresa la aplicación de la normativa de la prevención de riesgos laborales en el trabajo a distancia. De ahí que la empresa tenga que realizar una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia. Por lo tanto, la empresa, aquí vendrá uno de los principales problemas para la empresa. ¿Cómo realizamos esta evaluación de riesgos y esta actividad preventiva? Nos dice la ley que debemos tener en esta planificación de la actividad preventiva, la empresa debe tener especial atención a los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos, a la distribución de la jornada, a los tiempos de disponibilidad y a la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada. Por lo tanto, sean aspectos concretos que deberán tenerse en cuenta a la hora de realizar esa evaluación de riesgos y esa planificación de la actividad preventiva de los trabajadores a distancia. ¿Dónde debemos realizar la evaluación de riesgos? Pues bueno, pues en el lugar en que el trabajador nos haya dicho que va a prestar su trabajo a distancia. Normalmente será su vivienda, pero podría ser la vivienda de una tercera persona, podría ser un local público, tipo hotel, tipo centro de negocios, lo que sea. La zona donde nos haya dicho el trabajador que va a desarrollar su prestación a distancia. Ahora bien, la ley matiza
que en el caso de la vivienda particular, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva solamente podrá realizarse en la zona habilitada para la prestación de la actividad y no podrá extenderse al resto de las zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a distancia. Aquí puede producirse otro problema. Es decir, yo habilito una habitación en mi domicilio particular para el desarrollo del trabajo a distancia, tengo mi despachito, tengo mis medios, tengo todo organizado y allí se organiza y allí se evalúa la actividad, se evalúa y se hace la planificación preventiva. Pero a lo largo de la jornada salgo de mi habitación, subo al piso de arriba, bajo al piso de abajo, voy a la cocina, puedo tener, y otra vez entre interrogaciones, un accidente. ¿Sería considerado accidente de trabajo cuando yo voy a la cocina de mi casa a tomarme un café? Porque estaba el suelo del pasillo mojado y en esa zona no se ha realizado ningún tipo de actividad preventiva porque la empresa no tenía obligación para ello. Casi seguro esto nos dará lugar a discusiones y a interpretaciones de todo tipo. ¿Cómo debe la empresa realizar la evaluación de riesgos? Pues en principio, utilizando una metodología que ofrezca confianza con respecto a sus resultados. Bien, parece decir mucho o parece no decir nada, ya veremos a ver qué tipo de metodología que ofrezca confianza respecto a los resultados podrá utilizar la empresa, siempre siguiendo instrucciones recibidas del servicio de prevención. Aquí el trabajo de los servicios de prevención va a ser también muy importante en cuanto a la coordinación con la empresa y la facilitación, el facilitar a la empresa los medios y precisamente esas metodologías que puedan utilizarse para hacer la planificación de la actividad preventiva. Y, matiz importante, según información facilitada por el propio trabajador. En principio, la ley nos dice que la planificación de la actividad preventiva debe realizarse sin visitar el lugar elegido. Y solamente en el caso de que la realización de esa actividad preventiva por la información facilitada por el propio trabajador no fuese suficiente sin realizar la visita, se podrá justificar, nos dice la ley, que cuando la obtención de la información exigiera la visita, deberá emitirse un informe escrito justificativo. La empresa deberá justificar por qué entiende que debe realizarse una visita al lugar elegido por el trabajador. Y, en caso de tratarse de la vivienda particular, requerirá el permiso expreso del trabajador para realizar la visita a su domicilio particular. Por lo tanto, solamente en el caso de que la empresa considere la información facilitada por el trabajador como insuficiente, deberá justificar que necesita hacer una visita y deberá pedir el permiso del trabajador. Por lo tanto, si el trabajador no concediera este permiso y no considerara justificada la petición de la empresa se vería obligada a realizar esa actividad preventiva única y exclusivamente con la información facilitada por el propio trabajador. Como digo, casi seguro esta situación puede dar lugar a problemática en un futuro. Recuerda la ley, en este caso, derechos que ya están en vigor desde hace tiempo por la aplicación de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, que son los derechos a la intimidad y a la protección de datos del trabajador y el derecho a la desconexión digital. Y aquí la ley prácticamente viene a copiar el tenor literal, menos mal que ha sido así y que no se producen contradicciones entre ambas normas. La Ley Orgánica 3/18, en primer caso el artículo 87, y la propia Ley de Trabajo a Distancia. Y así, en cuanto al derecho a la intimidad y a la protección de datos, nos dice la ley que la empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones. Esta es la novedad, esta es la diferencia con respecto a lo regulado en el artículo 87 de la Ley Orgánica 3/18, es que la empresa no podrá exigir la instalación de programas o de aplicaciones en dispositivos propiedad del trabajador, y tampoco la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. Como decíamos antes, es obligación de la empresa dotar al trabajador de los medios necesarios y, en consecuencia, la empresa no puede exigir al trabajador que ponga sus propios medios a disposición. Como digo, principal novedad. Posteriormente, el párrafo tercero del artículo 17 de la ley viene prácticamente a repetir la regulación de la Ley Orgánica 3/2018. Y así dice que la empresa podrá acceder a los dispositivos puestos a disposición del trabajador para el trabajo a distancia para el control del cumplimiento de sus obligaciones laborales. Pero para poder acceder
al ordenador del trabajador, es decir, el ordenador que la empresa ha puesto a disposición del trabajador para que la empresa pueda acceder al mismo, previamente debe establecer esos criterios de utilización del uso privado de los dispositivos digitales. De tal manera que si la empresa me deja el ordenador que tengo a disposición en mi puesto de trabajo presencial, me deja que me lo lleve a casa para trabajar con él a distancia, ese medio es de la empresa. Por lo tanto, la empresa tendrá derecho a conocer qué utilización estoy haciendo yo de ese ordenador de empresa durante mi trabajo a distancia. Pero, para ello, siempre tendrá que haber establecido con la participación de la representación legal de los trabajadores cuáles son esos criterios de utilización. Debe haber la empresa fijado las normas de uso de esos equipos y la posibilidad de que el trabajador utilice o no esos equipos para usos particulares. La empresa siempre tendrá la opción de decir, mire usted, este equipo es única y exclusivamente para uso laboral y no podrá utilizarse en ninguna medida y en ningún momento a lo largo de la jornada laboral para usos particulares. En consecuencia, yo en cualquier momento, yo empresa en cualquier momento, podré revisar el correcto uso del equipo informático puesto a su disposición. Ahora bien, si la empresa permite el uso del equipo informático para usos particulares, deberá fijar cuáles son las restricciones, cuáles son los momentos, cuáles son las situaciones en las que podrá utilizar, podrá comprobar la correcta utilización de esos equipos y todo ello por el respeto a la intimidad de los trabajadores. Por supuesto, los trabajadores deben conocer con carácter previo cuáles son esos criterios fijados por la empresa. El derecho a la desconexión digital, un derecho que ya nació, como digo, con la Ley Orgánica 3/2018, ahora se ratifica. La norma nos dice que es un derecho que sirve para garantizar los descansos, la intimidad y la conciliación entre la vida laboral y la vida personal. Y supone fundamentalmente la limitación del uso de los medios técnicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que se disponga en la normativa legal o convencional aplicable. Por lo tanto, el derecho a la desconexión digital significa, por poner un ejemplo práctico, que si yo tengo que terminar mi jornada laboral a las 7 de la tarde, apago mi ordenador a las 7 de la tarde, apago mi teléfono a las 7 de la tarde y no tengo por qué, no digo ya contestar, no tengo por qué ni siquiera recibir comunicaciones de la empresa a partir del momento en que ha terminado mi jornada laboral. Un ejemplo práctico sería ese. Desde el momento de finalización de jornada laboral no tendría ni siquiera ni por qué recibir ningún tipo de comunicación por parte de la empresa. Y, por supuesto, no tendría ni siquiera por qué recibir ningún tipo de reproche o sanción o represalia por no haber contestado o no haber atendido requerimientos por parte de la empresa fuera de mi jornada laboral. En este caso, la empresa, previa audiencia de la representación legal de los trabajadores, también tiene que elaborar una política interna sobre las modalidades del ejercicio del derecho de desconexión y sobre, nos dice la ley, acciones de formación y sensibilización del personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas. ¿Y ello para qué? Pues para intentar evitar el riesgo de fatiga informática, con especial atención a los supuestos de trabajo a distancia. Uno de los principales problemas que pudiera plantearse en el trabajo a distancia es que efectivamente, a lo mejor, especialmente en teletrabajo, estamos todo el día conectados a un ordenador, a un teléfono móvil, a unos sistemas informáticos. Bien, pues eso ya se empieza a hablar del problema de la fatiga informática. Pero este aquí, otro problema relacionado con la prevención de riesgos laborales. Yo resulta que termino mi jornada, como he puesto antes el ejemplo, a las 7 de la tarde, desconecto mi ordenador de la empresa, desconecto mi teléfono de empresa y me conecto a mi ordenador personal o mi tablet, a mi televisión, a cualquier sistema informático que tenga y sigo conectado a un ordenador. Ya no es el de la empresa, ya no estoy trabajando y estoy hasta las 3 de la mañana con videojuegos, con televisión, con tablet, con cualquier tipo de conexión a equipos informáticos. La fatiga informática, cuando se produce a lo largo de la jornada, se ve agravada, acentuada por la utilización de equipos que yo puedo hacer a posteriori. Bien, problemas, riesgos psicosociales que están dando lugar ya a novedades en la actividad, en la planificación de la actividad preventiva y que la empresa debe tener en cuenta a la hora también de planificar y regular este derecho a la desconexión digital de los trabajadores.
Termina la norma hablando de toda una serie de derechos colectivos. En principio también nos vamos a la regla general. Los trabajadores a distancia tendrán siempre los derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de las personas trabajadoras. Y así, la negociación colectiva establecerá cuáles son los principales supuestos. La empresa debe suministrar a los representantes legales de los trabajadores los elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa y la implantación, por ejemplo, de un tablón virtual. Y la empresa debe también garantizar, recalco esto, que las personas trabajadoras a distancia puedan participar de forma presencial en todas las actividades organizadas por la representación legal de los trabajadores. Y matiza, en especial, en particular, su participación efectiva presencial para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones a representantes legales. Imaginemos el supuesto de un trabajador a distancia que ha decidido que va a trabajar en un domicilio de su propiedad que tiene a 500 kilómetros de su puesto de trabajo, en el que sería el centro de trabajo adscrito o el puesto de trabajo presencial. Y que llega la hora de celebrar elecciones sindicales. Bien, pues en aplicación de este derecho, en aplicación de esta obligación para la empresa de garantizar la presencia para el ejercicio del derecho al voto, pues probablemente la empresa se viera obligada a pagar el desplazamiento del trabajador para facilitar su llegada y su presencia para el ejercicio de su derecho al voto en las elecciones a la representación sindical. Por eso, insisto y considero que es muy importante estudiar muy bien el contenido del acuerdo de trabajo a distancia, fijar muy bien cuáles son las condiciones de ese acuerdo de trabajo a distancia y tener en cuenta toda esta serie de elementos accesorios adicionales que vamos viendo, que van surgiendo a la hora de regularlos o de recogerlos en el acuerdo de trabajo a distancia, para intentar evitar, en la medida de lo posible, problemas de interpretación y de aplicación en un futuro. Vistos los derechos de los trabajadores, pasamos a ver las que no denominan la ley derechos de la empresa, sino facultades, y yo denomino casi obligaciones de la empresa. Cada derecho del trabajador se convierte o tiene una correlativa obligación por parte de la empresa. Y así, por ejemplo, ya hemos comentado, la obligación de la empresa de notificar a la representación legal de los trabajadores la existencia de vacantes en presencial para que pudieran ser ocupadas por trabajadores a distancia. La obligación genérica de evitar cualquier discriminación con los trabajadores a distancia, en especial por razón de sexo. Tener en cuenta también a las personas trabajadoras en el diseño de las medidas y de los planes de igualdad. Tener en cuenta la particularidad del trabajo a distancia en el diseño de medidas contra el acoso sexual por razón de sexo y acoso laboral. Tener en cuenta a las personas trabajadoras a distancia en el diseño de medidas de protección a víctimas de violencia de género. Elaborar instrucciones para garantizar la protección de los datos, ya lo hemos comentado antes, de la propia empresa, previa a la participación de la representación legal de los trabajadores. Y elaborar las instrucciones, también lo hemos visto, para garantizar la seguridad de la información. Todo ello, obligaciones de la empresa. ¿Más obligaciones de la empresa? Pues redactar las condiciones e instrucciones de uso y conservación de los útiles y equipos informáticos. Y aquí sí que podríamos hablar ya quizá más de facultades o derechos de la empresa, que es la ley viene a ratificar las facultades de control empresarial establecidas en los artículos 20 y 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, fundamentalmente el 23, que nos habla que el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su caso la adopción y aplicación, la consideración debida a su dignidad. Y el artículo 20 bis, que fue introducido en el Estatuto por la Ley Orgánica 3/2018, que nos dice que los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, ya lo hemos comentado, a la desconexión digital, a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente. Por lo tanto, todos estos derechos de los trabajadores se incardinan dentro de la facultad también de control por parte de la empresa de la actividad laboral. También hemos comentado por encima. Pero para que la empresa pueda desarrollar estas actividades de control, debe redactar y preparar siempre, con carácter previo, las instrucciones e impartir instrucciones a los trabajadores sobre la forma de utilización de todos los equipos puestos a su disposición.
Aspectos prácticos de entrada en vigor de la ley, por ejemplo, de aplicación de la ley. La ley entra en vigor a los 20 días de su publicación. En este caso, si no me he equivocado yo al contar, el día 13 de octubre de 2020, el martes 13 de octubre, buena fecha, entrará en vigor la nueva ley, a los 20 días de su publicación. Y la disposición transitoria primera nos establece unas normas sobre la transitoriedad, la vigencia de acuerdos que pudieran estar vigentes con anterioridad. Y así distingue varios supuestos. En primer lugar, nos habla de los acuerdos preexistentes para trabajo a distancia derivados de la negociación colectiva. Acuerdos colectivos de trabajo a distancia. Nos dice la norma que mantendrán su vigencia hasta el fin del plazo que tengan pactados esos acuerdos. No se aplicará la nueva normativa hasta tanto no entren en vigor. Y si estos acuerdos preexistentes no recogen un plazo, se aplicará la nueva normativa, mantendrán su vigencia durante un año desde la publicación de la ley, salvo que las partes hayan pactado expresamente la prórroga de ese plazo hasta un máximo de 3 años. Por lo tanto, como máximo, los acuerdos vigentes derivados de convenios colectivos y de acuerdos colectivos anteriores preexistentes a la entrada en vigor de la Ley de Trabajo a Distancia tendrán una vigencia máxima de 3 años si así se pacta entre empresa y trabajadores. Nuevos acuerdos aplicables a situaciones preexistentes deberán formalizarse en el plazo de 3 meses desde que la nueva regulación sea aplicable a esa relación laboral concreta. Por lo tanto, tenemos una situación preexistente que tiene un plazo determinado, estará vigente hasta ese plazo. A partir del momento en que termine ese plazo, entre en vigor o se aplique la ley a ese acuerdo preexistente, en el plazo de 3 meses debemos formalizar el acuerdo de trabajo a distancia. Y para los acuerdos individuales vigentes en la actualidad, estos aquí casi no hay periodo transitorio, un periodo transitorio muy corto, deberán adaptarse al contenido de la nueva ley en el plazo de 3 meses. Si yo tengo un acuerdo a distancia, un acuerdo de trabajo a distancia pactado con mi empresa de forma individual y por mi relación laboral concreta con la empresa, este acuerdo deberá adaptarse al contenido de la nueva ley en el plazo de 3 meses desde su entrada en vigor. Y hay que tener en cuenta que, en todo caso, la adaptación de los acuerdos preexistentes a la nueva ley siempre supondrá el respeto a las condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando los trabajadores. Por lo tanto, si yo tengo ya pactadas con la empresa unas determinadas condiciones, el acuerdo nuevo de trabajo a distancia que deba pactarse a partir de ahora no puede perjudicarme a mí, debe respetar las condiciones más beneficiosas que yo, trabajador, viniera disfrutando hasta ese momento. Nos dice la disposición transitoria tercera que se mantiene, la leo en concreto, que al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en la aplicación del artículo 5 del Real Decreto Ley 8, se mantiene como consecuencia de la medida de condiciones y mientras éstas se mantengan, seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. Quiere ello decir que los acuerdos de teletrabajo que se aplicaron o que se vienen aplicando como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8 y mientras se mantenga la situación, las medidas de contención sanitaria se mantendrán en vigor en la medida en que fueron pactados y seguirán siendo sometidos a la legislación laboral ordinaria, es decir, al contenido del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, hasta tanto se mantenga, como digo, esa situación de medidas de contención sanitaria. Sin embargo, aquí la ley sí que amplía y nos dice que la empresa estará obligada a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exija el desarrollo del trabajo a distancia, y así como al mantenimiento que resulte necesario. Por lo tanto, el trabajo a distancia pactado como consecuencia del Real Decreto Ley 8 sigue en vigor mientras se mantengan las condiciones de contención sanitaria, pero a partir de este momento la empresa tiene la obligación de dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles. Y también nos dice la norma que, en este caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora si no existieran y no hubieran sido ya compensados. Por lo tanto, la obligación general de aportación de medios por parte de la empresa y de suministro de compensación de gastos, que no estaba prevista en el Real Decreto Ley 8/2020, sí que se tiene que aplicar a partir de ahora, si bien no se aplicará el resto de condiciones establecidas en esta nueva ley de trabajo a distancia.
Otro aspecto importante en la norma es que se establece una nueva infracción con carácter de grave en el artículo 7.1 de la Ley de Infracciones y de Sanciones en el Orden Social, que es no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y requisitos establecidos legalmente. Por lo tanto, volvemos a recalcar la importancia de ese acuerdo de trabajo a distancia, no solo por su contenido, como ya hemos mencionado a lo largo de la charla, sino también porque el no hacerlo puede dar lugar a ser sancionados por la comisión de una infracción grave en materia laboral. Otro aspecto importante y relativamente curioso de la norma es la regulación, el establecimiento de un nuevo procedimiento judicial, artículo 138 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, puesto a disposición del trabajador. Nuevo procedimiento para la tramitación de las reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia. Así, nos dice la norma, a ver si lo encuentro sobre la marcha. Bueno, que es un procedimiento puesto a disposición del trabajador. Bueno, no lo encuentro ahora mismo sobre la marcha. Perdón, lo encontré. Procedimiento para reclamaciones sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia que se regirá por las siguientes reglas. En primer lugar, la persona trabajadora, por lo tanto, no la empresa, la persona trabajadora dispondrá de un plazo de 20 días hábiles a partir de que la empresa le comunique su negativa o disconformidad con la propuesta realizada por la persona trabajadora para presentar demanda ante el juzgado de lo social. Por lo tanto, si el trabajador le pide a la empresa el trabajo a distancia, la empresa entiende que no se dan las circunstancias para ese trabajo a distancia, el trabajador tiene la opción de demandar a la empresa a través de un procedimiento especial, rápido, sumario y, lo más importante, sin recurso, para que la empresa, bueno, pues para de alguna forma intentar obligar a la empresa a cambiar su opinión. Por lo tanto, es un procedimiento puesto a disposición del trabajador para intentar revertir la decisión de la empresa sobre acceso, reversión o modificación del trabajo a distancia. El órgano jurisdiccional tiene la posibilidad de recabar informe de la Inspección de Trabajo o Seguridad Social, no es obligatorio con respecto a la propuesta realizada por la persona trabajadora y a la negativa, en su caso, de la empresa. Como digo, es un procedimiento urgente, con tramitación preferente, con una vista en 5 días y con una sentencia en 3 días. Plazos que luego, pues, en la práctica realmente no se llegan a cumplir, pero bueno, en definitiva, sí que es un procedimiento de tramitación preferente. Y como digo, sin recurso, es decir, lo que diga el juez de instancia se queda ahí y no puede ser recurrido ante una revisión ante Tribunal Superior de Justicia. Como digo, este procedimiento no está previsto para reclamaciones a instancia de la empresa. Y volvemos al ejemplo que os ponía antes. Imaginemos el supuesto del trabajador a distancia, la empresa quiere revertir esa situación, quiere que el trabajador vuelva a prestar servicio en presencial. El trabajador se niega, es necesario acuerdo entre ambas partes, la empresa no podrá acudir a este procedimiento del artículo 138 bis para intentar que el trabajador vuelva a prestar trabajo presencial. En cambio, la situación inversa, sí que podrá el trabajador beneficiarse de este procedimiento judicial, como digo, rápido y sumario. Terminamos con unas modificaciones que la ley establece en el Estatuto de los Trabajadores. Prácticamente viene a derogar el artículo 13 del actual, que viene a regular de una forma muy somera el trabajo a distancia hasta la actualidad. Si bien a partir de la entrada en vigor de esta norma, pues el artículo 13 y cuando terminen las condiciones sanitarias decaiga también el vigor del Decreto Ley 8/2020, pues evidentemente el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores habrá quedado prácticamente vacío de contenido. Y se establece un nuevo derecho de los trabajadores en el artículo 23.1a, que nos dice que el trabajador tendrá derecho al disfrute, nos decía, al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, y añade también, en este caso, al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como una preferencia a elegir turno de trabajo y, esta es la novedad, a acceder al trabajo a distancia, si es el régimen instaurado en la empresa y el puesto o funciones son compatibles con esta forma de realización del trabajo cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional. Hasta este momento,
El trabajador que estaba cursando estudios con regularidad para la obtención de un título académico tenía derecho al disfrute de permisos para concurrir a exámenes, ahora también tendrá derecho a trabajar a distancia si el puesto o funciones son compatibles con esa forma de realización del trabajo. Y, por otra parte, se modifica también el apartado 8 del artículo 37, que añade un epígrafe diciendo que también tendrán derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a distancia las personas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto y funciones desarrolladas por la empresa. Es decir, una posibilidad más que tienen las personas con la consideración de víctimas de violencia de género para hacer compatible su situación personal con la situación laboral. Dos derechos nuevos que aparecen en el Estatuto de los Trabajadores. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra participación, agradeceros vuestra atención. Y bueno, pues casi seguro que, como ya he comentado, esto nos dará para hablar en el futuro porque, como habéis visto, quedan determinados aspectos en el aire que darán lugar seguro a interpretación en la negociación colectiva y, por supuesto, a interpretación a través de las sentencias de nuestros juzgados de lo social. Por lo tanto, casi seguro que estamos empezando un camino largo que iremos viendo, que se irá matizando a lo largo del tiempo, como digo, con las distintas decisiones de negociación colectiva y decisiones judiciales. Por mi parte, nada más, ponerme a vuestra disposición si queréis hacer cualquier tipo de pregunta o cualquier comentario a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención.